Bien, amados hermanos, continuamos entonces con esta serie del libro de Santiago, ya casi terminando ya el capítulo 4. Gracias a Dios por esto, porque llevamos tiempo estudiando el libro de Santiago y esto ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. La palabra del Señor, como bien lo decíamos, se encuentra en Santiago, capítulo 4, del versículo 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Yo creo, amados hermanos, que en toda relación de persona, ya sea entre esposos, entre esposas, entre padres, entre hijos, entre amigos e incluso entre miembros de la iglesia, hay momentos en los cuales esa relación se afecta o se ve afectada. ¿No es así? Y ahí vemos que el puente de amor que conectaba a la misma relación se ha roto o se ha afectado severamente. Y cuando esto sucede, el llamado, amados hermanos, para cada uno de nosotros en aquellas circunstancias es el de procurar que este puente de amor y respeto se solucione y se arregle. Lo interesante del caso, amados hermanos, es que hay que saber cómo reparar el puente, cómo reparar esa relación, cómo reparar esa amistad. Hay que saber cómo pedir perdón. Y no tan solamente cómo pedir perdón, sino que cómo decir las palabras correctas y decirlas de tal manera, amados hermanos, que demuestre que realmente hay un genuino deseo de reparar el daño. Hay un genuino deseo de reparar lo que se dañó. Pero a veces sucede, amados hermanos, que la manera de reparar el daño no es la mejor. A veces para peor. A veces la manera de reparar el daño no se hace correctamente. Por lo tanto, la situación empeora. Es por eso que hay que saber cómo hacerlo, no sea que nos hundamos más y más en esa relación. De eso mismo trata el pasaje que tenemos presente aquí en esta mañana en el libro de Santiago. Hemos visto que había totalmente problemas en la iglesia primitiva. Habían problemas serios en la iglesia a la cual Santiago les estaba escribiendo. Y eso es importante notarlo, ya que él mencionó que habían peleas totalmente agresivas entre ellos. ¿Y cuál fue la causa de todo esto? ¿Cuál fue la causa de esas peleas? ¿Cuál fue la causa de esas discusiones? La causa era que ellos habían puesto su corazón en los placeres del mundo. Por lo tanto, se habían desviado de esa unión y relación especial con Dios. Y cuando eso pasa, amados hermanos, cuando sucede que nos desvinculamos totalmente de la relación con Dios, muchos, amados hermanos, muchos problemas vienen a la cual no podemos a veces escapar. Detrás de todo esto, Santiago nos dice que el problema es uno del corazón. Ellos habían desviado su corazón de Dios. Muchos estaban poniendo su corazón en las cosas del mundo. Por otro lado, Santiago les dice tajantemente en el versículo 4 de esta epístola, del capítulo 4, que cualquiera, y él lo dice tajantemente, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, y como dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará a otro. O estimará más a uno y menospreciará al otro. No podéis servir, dice Jesús, a Dios y a las riquezas. Y como este es el caso, amados hermanos, Santiago les llama a resolver este problema serio. Santiago les llama a reparar este daño, este puente de relación, de unión que estaba totalmente destruido. El corazón de ellos prácticamente se había alejado de Dios y por tanto el llamado es a volverse a Dios. Como dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él, dice, se acercará a vosotros. Amados hermanos, y como somos nosotros, como es usted, como soy yo, los que quizás hemos roto ese puente, somos llamados bajo la gracia de Dios a reparar esa relación. Amados hermanos, los que han roto el puente son los responsables en repararlo.
Los que han roto esa relación íntima con Dios son responsables propiamente tales de reparar ese daño. Esa es la idea. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que esa es la idea de este versículo? Lo sabemos porque en estos 4 versículos, Santiago, amados hermanos, le da a la iglesia 10 mandamientos. En estos 4 simples versículos. Hay 10 mandatos que Santiago les presenta en este capítulo 4 y hay 10 mandamientos en estos 4 versículos. En otras palabras, Santiago les dice, ustedes se han alejado de Dios, se han distanciado de Dios y por causa de eso, su deber es volver a Él, su deber es retomar con Él esa relación. Tienen que regresar al camino. Dice, acercaos a Dios, acercaos a Dios, busquen a Dios, lo que está queriendo decir Santiago. Busquen a Dios. Y si buscan de corazón, si buscan de la manera correcta, Dios les recibirá. Mire la otra parte del versículo. Y Él, dice, se acercará a vosotros. Amados hermanos, hay un punto importante aquí. Santiago nos quiere enseñar cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Y en algún momento usted y yo, amados hermanos, le hemos fallado a Dios. En algún momento de nuestra vida, de nuestra historia, hasta el día de hoy, posiblemente le hemos fallado a Dios. Nos hemos alejado, nos hemos distanciado, nos hemos enfriado espiritualmente. Ya no somos los que somos del principio. Algo pasó. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dimos un testamento de palabras a Dios. Señor, yo voy a ir a donde tú me mandes. Voy a hacer lo que tú me pidas, Señor. Estoy a tu servicio. Oh, amados hermanos, Santiago nos quiere enseñar cómo debemos acercarnos a Dios, ya que en algún momento tú y yo le hemos fallado a Dios, nos hemos alejado, nos hemos enfriado espiritualmente. ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué debemos hacer? Es tan simple como volver a Dios. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo puedo volver a esa relación íntima con Dios? Y Santiago nos dice, en el versículo 8 al 9, acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Cómo lo hago? Es notable ver cómo Santiago usa una doble cláusula en este versículo al momento de exhortar a los lectores primeramente a acercarse a Dios. Él exhorta a la iglesia a acercarse de aquel el cual ellos se habían alejado. Y él utiliza la palabra acercaos, que en griego es enguiso, que significa acercarse, estar cerca, próximo, a punto. ¿Se entiende lo que significa más o menos lo que es la palabra? No es el hecho de yo estoy cerca, pero en el sentido de la palabra no me acerco más de lo cerca que estoy. Aquí la palabra es estar pronto, cerca, al lado. No cerca de distancia, cerca allí, al lado. La cual también es un aoristo imperativo en el griego original que tiene una connotación imperativa. O sea, ¿qué quiere decir? Este acercaos, este enguiso que está diciendo Santiago aquí a la iglesia implica una acción que ha de concluirse definitivamente. O sea, Santiago le está queriendo decir, acérquense definitivamente. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos notar que es un mandato el cual se nos está hablando aquí, el acercarnos a Dios. Y este verbo acercaos, ¿sabe lo que expresa? Este verbo expresa la idea de venir desde un lugar más distante. Eso quiere decir que la persona está lejos, no está cerca. Por lo tanto, Santiago hace un llamado a la iglesia a venir desde un lugar que está más distante. Y es notable que el mandamiento está inspirado en el Antiguo Testamento, como lo expresa el profeta en el nombre del Señor, cuando habla allí Zacarías en el capítulo 1, versículo 3, al momento de decir, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho
Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, amados hermanos, de tal manera también el profeta Malaquías lo dice de la siguiente manera: desde los días de vuestros padres os habéis, dice, apartados de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas el pueblo dijo: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Por qué? Como quieren decir, ¿y por qué tenemos que devolvernos a ti? Cabe notar, en base a estos textos bíblicos, amados hermanos, la relación que tiene con la iglesia en el día de hoy, la cual Santiago también en ese tiempo le escribe a la iglesia, ya que el llamamiento en el Antiguo Testamento no era un llamado a incrédulos. El llamado que hace Zacarías y hace Malaquías no es un llamado a incrédulos. Es un llamado al pueblo de Dios. Y tiene connotación, Santiago usa esta transliteración de lo que estaba diciendo Zacarías y Malaquías y lo lleva a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Santiago lo connota a la iglesia? Porque la iglesia estaba compuesta mayoritariamente por judíos. Por lo tanto, amados hermanos, Santiago le da esta orden a la iglesia y le escribe, ya que el llamamiento en el Antiguo Testamento no era un llamamiento a personas incrédulas, sino a creyentes que de alguna manera se habían alejado de Dios. Y aquí se repite la historia. La misma historia en el Antiguo Testamento se repite en el Nuevo Testamento. Los profetas profetizaron contra el pueblo de Dios, la cual era totalmente judío. Y nuevamente Santiago aquí en el capítulo 4, específicamente en el versículo 7, Santiago le repite lo mismo a una iglesia que estaba compuesta mayoritariamente por judíos. Y a pesar de la gracia de Dios, a pesar de la misericordia de Dios, a pesar del contentamiento de Dios en el sentido de su bondad expresada hacia su pueblo, aún así, amados hermanos, ellos habían sido rebeldes y se habían alejado de él. Y es cierto, amados hermanos, que ahora, además de que eran judíos de origen, son cristianos por incorporación al cuerpo por causa de Cristo. En cierta medida aquí hay una doble responsabilidad. Su situación era una doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya pertenecían a un pueblo escogido por Dios, pero aparte era un pueblo que había sido salvo por gracia a través de Cristo Jesús. O sea, era un pueblo escogido por Dios, tenía las promesas de Dios que le había dado, Dios le había manifestado su fidelidad, pero aún así pasan a ser salvos por gracia y pasan a ser parte de lo que es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, era una mayor responsabilidad la de estos que aquí en Santiago les estaba escribiendo. El arrepentimiento, amados hermanos, genuino, conlleva también a un cambio radical en nuestras vidas. De ahí que diga el texto en el versículo 9, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El lenguaje que utiliza Santiago aquí es tomado del Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque culturalmente, amados hermanos, los sacerdotes, antes de acercarse a Dios, para entrar al lugar santo, lugar santísimo, ellos tenían que lavarse las manos. Y esto tiene una connotación. No es simplemente el hecho de lavarse las manos. Esta es la segunda cláusula del texto, amados hermanos. Ya vimos que la primera era acercarse a Dios. La segunda cláusula es el de lavarse las manos. Y esta tiene en el texto, para que la persona que entienda esto, amados hermanos, este lenguaje es totalmente fuerte para la iglesia. La forma en cómo Santiago les estaba hablando a judíos, llamándolos pecadores y que se lavaran las manos, era un lenguaje fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista les dijo a los fariseos, generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vosotros todos deben ser bautizados. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué les pasó a los fariseos cuando les dijo eso Juan el Bautista? Se encolerizaron totalmente. ¿Por qué? Porque esto tiene una connotación.
Ellos tenían el concepto de que como eran pueblo de Dios escogido, no necesitaban ser limpios, no necesitaban ser bautizados. Los que se tenían que bautizar eran los gentiles, los que venían al judaísmo. Pero nosotros no. Ese es el concepto que tenían ellos. Por lo tanto, cuando Santiago le dice, vosotros deben ser pecadores, lavarse las manos, para el que entiende, esta es una frase intensa, una frase fuerte por los cualificativos que usa en contra de las personas. En primer lugar, como dijimos anteriormente, el llamado aquí es un llamado a la limpieza moral. A eso se refiere lo que es el lavado de manos. Una limpieza moral. Yo no puedo ir a Dios, el sacerdote no podía ir a Dios sin antes ser limpio. Por lo tanto, amados hermanos, aquí sale expresada la metáfora de lavarse las manos, una limpieza moral, la cual a quien se les llama a realizar esta acción son calificados como pecadores. No se le está llamando a cualquier persona a lavarse las manos. Se está llamando a pecadores. Hamartolos en griego, pecadores. Por lo tanto, amados hermanos, aquí vemos, hermanos, que este adjetivo involucra la condición de quien es transgresor y quien ha errado el blanco que Dios ha dispuesto para su vida. Por lo tanto, para el contexto, llamar de este modo a un judío era una expresión fuerte. Era una expresión fuerte. Así que la frase limpiad las manos, amados hermanos, significa que tu conducta sea pura. Que sea limpia tu vida. Una vida limpia ante Dios. Acercaos a Dios, dice Santiago. Lavad vuestras manos, pecadores. Límpiense moralmente. Eso es lo que estaba queriendo decir Santiago. Para los judíos de los tiempos de Cristo era casi una obligación el lavado de manos. De ahí, hermanos, que no cabe duda que un corazón santo se manifiesta en su comportamiento santo en el exterior. Un corazón santo refleja lo que hay dentro. Lo refleja hacia adentro o hacia afuera, visible. Por lo tanto, amados hermanos, Santiago aplica el deseo de pureza de los antiguos padres, de los antiguos profetas a los cristianos de su tiempo. La misma condición. Por lo tanto, amados hermanos, demandando ahora a Santiago a través de una figura literaria a lavarse las manos, estaba queriendo decir Santiago que se diera a conocer ahora la realidad de un corazón santo delante de Dios. De ahí que el apóstol Pablo, amados hermanos, pide que los que oran lo hagan levantando manos limpias. Usa la misma correlación contextual el apóstol Pablo para referirse a que tenía que ver con vidas sin ira, sin contienda, sin banalidades, la cual este era un problema en la iglesia en la cual Santiago le está hablando. El limpiar las manos, amados hermanos, implica una confesión, una separación de lo que es el pecado. Por lo tanto, amados hermanos, es un llamado a un cambio radical porque es lo opuesto a lo que es sucio. Y cuando Santiago dice, purificad vuestros corazones, es un llamado a purificar el corazón de doble ánimo, lo cual, según el texto, no solo se le llama pecadores, sino que se confirma que entre ellos habían creyentes de doble ánimo. Literalmente dos almas, dos ánimas, como se dice en latín. Y esto, amados hermanos, nosotros lo vimos en el capítulo 1, versículo 8, cuando Santiago advirtió de que un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No orar con fe es prácticamente lo que estaba viviendo la iglesia en una doble moralidad, por un lado orando a Dios y por otro lado viviendo en la carne. Por lo tanto, la idea aquí, amados hermanos, es que nuestros pensamientos y nuestros motivos sean puros, sean santos, sean perfectos. En otras palabras, amados hermanos, el arrepentimiento verdadero no deja a las personas igual. Un arrepentimiento verdadero no deja a las personas igual. Si hay, amados hermanos, un genuino arrepentimiento, hay cambio. Hay transformación cuando hay un genuino arrepentimiento. Hay un ardiente deseo y un esfuerzo constante por andar con Cristo Jesús en toda obediencia. No hay genuino arrepentimiento si no hay cambio radical. ¿Pero cómo? ¿Cómo tan duro? ¿Cómo tan tajante? ¿Cómo no tan permisivo? Un poquito más permisivo.
es que no soy yo, amados hermanos. No somos nosotros los que estipulamos la regla de fe y conducta. Es Dios. Por lo tanto, amados hermanos, si no nos apartamos de aquella forma de vida que vemos que era indigna de ser vivida, amados hermanos, es posiblemente que no se ve manifiesta un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento produce un cambio radical en la vida de la persona. Y esto, amados hermanos, debemos nosotros entenderlo, que si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos cuando estábamos en nuestra vida pasada, eso quiere decir que no hay cambio. Eso quiere decir que no ha habido un arrepentimiento verdadero. Seguimos haciendo las cosas del viejo hombre. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Vestíos del nuevo. Por lo tanto, amados hermanos, así lo dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué frutos dignos de arrepentimiento hemos dado? Como para poder demostrar realmente que hemos tenido un arrepentimiento genuino. El adúltero que dice estar arrepentido, pero sigue con la adúltera, no se ha arrepentido en verdad. Si decimos que nos arrepentimos y seguimos haciendo lo mismo, no hay arrepentimiento verdadero. El murmurador que dice que se ha arrepentido, pero sigue hablando mal del otro, no se ha arrepentido. Santiago nos dice que el que no lleva una vida santa no puede ver a Dios, en el sentido de estar en comunión con Él. Por eso, amados hermanos, entendemos que es urgente la exhortación de Santiago en este versículo. Santiago está llamando a una exhortación urgente, a un llamado de volver a Dios urgentemente, en arrepentimiento y genuino. Santiago nos dice que para acercarnos a Dios, luego de que hemos fallado, tenemos que venir con un corazón totalmente arrepentido. En este versículo 9, que es totalmente increíble, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué es increíble este versículo 9? Porque prácticamente aquí Santiago nos enseña la forma de un verdadero arrepentimiento. Santiago nos da a conocer cómo es el verdadero arrepentimiento. Nos enseña qué es el genuino arrepentimiento. ¿Y qué es lo que Santiago nos quiere enseñar entonces? Santiago nos dice que si hemos fallado a Dios, volvamos a Él en genuino arrepentimiento. Ya, sí está bien, lo entiendo. Entiendo que hay que volver en genuino arrepentimiento, pero ¿en qué consiste un genuino arrepentimiento? Esa es la pregunta. Consiste, amados hermanos, en, como dice el texto, en dolernos por el pecado. De ahí que dice, afligíos, lamentad y llorad, dice. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es una pregunta, ¿el pecador anda alegre o anda triste? Anda alegre, anda contento. ¿Por qué? Porque el pecado le satisface. Aquí es lo opuesto. Santiago está diciendo, duélanse por el pecado. Y como dijo un gran predicador, odia el pecado porque el pecado llevó a tu Señor a la cruz. Por lo tanto, él dice, afligíos y lamentad y llorad vuestra risa, como queriendo decir, para un momentito, para de gozar un momento, piensa, recapacita en tu pecado y llora, lamenta, gime, que tu risa, que antes era gloriosa por tu pecado, que ahora cese, que se convierta en llanto. El arrepentimiento verdadero, el genuino, no es frío ni calculador, hermanos. El arrepentimiento genuino no es meramente decir, uy, lo siento, Señor. No es decir lo siento sin que realmente no lo sintamos. El arrepentimiento genuino se duele del pecado. ¿Saben por qué? Porque ve lo sucio que es el pecado, ve lo sucio que es en sí mismo el pecado. Y entiende que el pecado merece ser odiado y menospreciado por sí mismo. Pero sobre todo se duele porque ha ofendido ¿a quién? A Dios. Estamos en una época, hermanos, donde no nos interesa qué es lo que piense Dios. Mientras nosotros demostremos a los demás que llevamos una vida espiritual, que somos creyentes, que tenemos una buena doctrina, estamos bien. Nos olvidamos de que hay uno que nos está mirando y que nos dice desde arriba, oye, yo también pienso, también razono y también te estoy viendo. Esa hipocresía que das a conocer, yo la estoy viendo en su realidad. Una cosa es quedar bien con los hombres, demostrarnos que yo soy una buena hermanita, yo soy un buen hermanito, tengo una buena doctrina, pero es una mentira. Porque ante los ojos de Dios estás viviendo como si aquí nada ha pasado. Si no hay ese dolor y ese odio contra el pecado porque hemos ofendido a un Dios de misericordia, a un Dios de compasión que solo da bienes a nuestra vida, no es entonces un verdadero arrepentimiento.
Hoy pequé. Pero no importa, no creo que se dé cuenta el Señor. Así está la sociedad hoy día. Y cuando hablo de sociedad, hablo de cristianismo. Así está el cristianismo hoy en día. Piensa que tiene que ser tangible a los ojos de los demás, pero no ante los ojos de Dios. Tengo que demostrar mi integridad ante los hermanos para poder ser un buen hombre íntegro, pero ante Dios soy una basura. Por lo tanto, amados hermanos, vaya conmigo a Jeremías capítulo 31, del versículo 18 al 19. Dice Jeremías: escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé a la afrenta de mi juventud. Para que el pueblo de Efraín, es decir, el reino del norte, en ese texto, regrese a su tierra, tiene que arrepentirse. El arrepentimiento verdadero, amados hermanos, conlleva a reconocer la falta o a reconocer el pecado y dolerse del mismo. Eso es lo que significa herir mi muslo. Está hablando de herir su cuerpo. No lo tome literal de que él va a enterrarse algo en el muslo. No, amados hermanos, está hablando de su carne, de su cuerpo, como persona. Por lo tanto, amados hermanos, avergonzarnos y confundirnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Jehová nuestro Dios. Es necesario, amados hermanos, recordar que la promesa de Dios es para los que lloran, pero no dice que sea para los que se quejan, que es diferente. Muchas veces los creyentes se limitan a lamentar la situación general en la que se encuentran o en su situación personal en la que se encuentran. Son tan fríos, sus conciencias se han congelado de tanta indiferencia ante el pecado, que cuando no hay lamento ni remordimiento, pasa el tiempo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y en su vida ya no experimentan cambio alguno porque no han llorado lágrimas de arrepentimiento, no han tenido una relación con Dios y ya no tienen una vida constante de arrepentimiento. Se vuelven duros, tal como dijo el pueblo de Israel, fríamente, y podríamos decirlo desentendidamente, nefastamente, irrespetuosamente, en los versículos citados al principio en Malaquías 3:7. ¿Y en qué hemos de volvernos? ¿Y para qué? ¿Y por qué de arrepentirme? ¿Y en qué? Hermanos, el primer paso para acercarnos a Dios cuando le hemos fallado es arrepentirnos de verdad. En segundo lugar, debemos acercarnos en obediencia voluntaria. De ahí que diga el versículo 7, si se dan cuenta, empecé de atrás para adelante en el sermón. El versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él dice, huirá de vosotros. La palabra someteos, que significa hipostazo, significa ponernos bajo la autoridad de otro. Ahí también proviene la palabra hipostasis en cristología. Ponerse en autoridad o bajo la autoridad de otro. Y no significa, amados hermanos, ni implica inferioridad. No, porque ese es el problema del hombre. Yo quiero ser como Dios. Si me pongo bajo Dios, bajo su autoridad, yo soy inferior a Él. En cierta parte el hombre es inferior a Dios, totalmente. Pero como él piensa el mundo, quiere ser igual que Dios. Por lo tanto, amados hermanos, hipostasio o someteos significa ponernos bajo la autoridad de otro. Es un aoristo imperativo, y esto quiere decir que es una acción que debe realizarse de una vez por todas. Como quieren decir, oye, ya pues, sométete a Dios, sométete ahora, ya, right now, como dicen en inglés. Es algo que se debe hacer de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Sométete a Dios. Eso es lo que está queriendo decir Santiago. Demanda una sujeción, demanda un sometimiento a Dios. Es decir, amados hermanos, que la misma palabra, esta es la misma palabra que se ocupa para referirse a Jesús en relación con sus padres. A pesar de que Él era Dios, cuando María y José encuentran a Jesús en el templo hablando con los doctores de la ley, Jesús tenía 12 años. Y esto es para los niños, para las niñas, para las jovencitas, para que entiendan el concepto de someterse. Cuando María y José encuentran a Jesús en el templo hablando con los doctores de la ley,
Jesús tenía 12 años y a los 12 años se convertía en hijo de la ley. Ahora él era responsable ante esa obediencia de la ley y de los mandamientos de Dios. A los 12 años el niño ya se hace responsable y por lo tanto tiene que cumplir la ley. ¿Qué quiere decir esto? Para los más jóvenes, él era responsable de su obediencia a los 12 años, de su obediencia a los mandamientos de Dios. Y aunque él era Dios, él se sujetó y se sometió ¿a quiénes? ¿A quiénes? A sus padres. Él se sujetó, se sometió a sus padres e incluso a su padrastro, José. De ahí que Lucas, capítulo 2, versículo 51, diga lo siguiente. Y descendió Jesús con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto, hipostazo, estaba sometido a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Una alegría para la madre que su hijo se someta bajo su responsabilidad, bajo su autoridad. Por lo tanto, amados hermanos, aunque Santiago nos dice que si nos acercamos a Dios tenemos que someternos, rendir nuestra voluntad a Dios, es, amados hermanos, reconocer que Él es dueño de mi vida, que Él es Señor mío. Es reconocer que mi vida le pertenece a Dios. ¿Se acuerda, sabes, cuando usted le dijo, Señor, esta es mi vida, te la entrego? Cuando la primera vez que recibió a Cristo en su corazón. ¿Se acuerdan o no? Cuando le prometieron a Dios que iban a servirle, que iban a entregar su vida a Él. Rendir nuestra voluntad a Dios es reconocer que Él es dueño de mi vida. Es reconocer que mi vida le pertenece a Dios, que ya no soy dueño de mis actos, que yo ya no me mando a sí mismo, que mi cuerpo y mi alma le pertenecen a Él. Jesús con su muerte, amados hermanos, compró nuestro ser. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados, dice, por precio. ¿Cuál fue ese precio? Precio de sangre. ¿Qué dice después? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos, cuerpo y espíritu, son ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, amados hermanos, esta es la marca distintiva de todo cristiano. Esto es lo que hace diferente de un cristiano a otro. Lo que distingue a un cristiano de uno que no es cristiano es que Cristo Jesús es el Rey de su vida. Que mi vida la gobierna Jesús. Que yo vivo para Él porque Él vive en mí. Y esto se traduce en una vida de obediencia voluntaria a Dios. Amados hermanos, obediencia voluntaria es una que surge del amor de Dios. Yo sirvo voluntariamente a Dios por su amor, por su misericordia. Su amor es tan grande que yo voluntariamente me rindo a Él. De ahí que Jeremías diga, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Amados hermanos, nosotros debemos entender, porque amó a Dios, yo deseo agradarle en todo. Si tú dices, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, agrádale en todo. Agrádale en tu manera de vivir. Agrádale en tu manera de andar. Mi obediencia a los mandamientos de Dios surge de mi amor por Dios. Un amor que Dios ha implantado en mi vida por el Espíritu Santo. Y ese amor a Dios, nos dice Santiago, se traduce en luchar contra Satanás. Si tú tanto me amas, entonces resista al diablo y él huirá de vosotros. En vez de resistir a Dios, amados hermanos, Santiago nos llama a resistir al diablo. ¿Por qué? Aparentemente Satanás estuvo detrás de la infidelidad espiritual de la iglesia. Hermanos, Satanás es un ser real. No debemos evitar dos extremos. Uno, en creer que todo lo que sucede es producto de Satanás, y el otro extremo es creer que Satanás no existe o que no se involucra en nada. Ambos extremos no son bíblicos. Satanás es un ser real. Es un ángel caído que busca destruir la obra de Dios, destruir a la iglesia. Nos tienta y busca que nos apartemos de Dios. Busca que amemos el mundo más que a Dios. La pregunta es, ¿cómo lo combatimos? ¿Cómo yo combato? Es simple, resistiéndole. ¿Y cómo le resistimos entonces? Sometiéndonos
a Dios. Viviendo en obediencia a la palabra de Dios, viviendo en dependencia de Dios por medio de la oración, vistiéndonos, amados hermanos, de toda la armadura de Dios, recordando, amados hermanos, que no podemos vencerle sino por la gracia de Dios y que Dios da mayor gracia a los humildes. Para motivarnos a resistir a Satanás, nos da la promesa de que nuestra lucha contra Satanás no es en vano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque si le resistimos bajo la gracia y el poder de Dios, dice que Él huirá de vosotros. Bajo la gracia y el poder de Dios. Fuera de la gracia y el poder de Dios, Él no va a huir, lo va a seguir molestando, le va a seguir tentando. Yo tengo una pregunta. ¿De qué manera nos acercamos a Dios cuando hemos pecado? ¿Cómo te acercas a Dios cuando has pecado? ¿Nos acercamos en genuino arrepentimiento, en una vida de obediencia voluntaria? Debemos acercarnos de esa manera. Y en tercer lugar, debemos acercarnos en arrepentimiento, pero en una vida de humildad. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La mejor manera de conducir lo que Santiago está queriendo decir en este párrafo exhortativo es con un llamado a la humildad. En lugar de gozarse en las cosas de la vida, amados hermanos, algunas veces como en el contexto pecaminosas, el creyente debe humillarse delante del Señor. ¿Y sabe qué, amados hermanos? En el contexto de esta carta, algunos de la iglesia querían sobresalir sobre las demás, con el deseo de ser considerados como maestros. Lo vimos en el capítulo 3, versículo 1. A esto y en general a la iglesia se les llama a humillarse delante del Señor. Y la razón de esta humillación es obvia. Lo vimos en el versículo 6 de este capítulo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está la razón. Por tanto, hay otro camino para alcanzar las bendiciones de su gracia. Es el camino de humillarse delante de Él. La palabra humillaos es traducida aquí en la Reina Valera 1960, en Santiago capítulo 1, versículo 9, cuando habla y dice el hermano que es de humilde condición. Esa palabra es la que se está utilizando en este capítulo, en versículo 10. Humilde, de humildad. La Biblia, traducción en lenguaje actual, la TLA, traduce este párrafo de la siguiente manera. Dice la TLA, sean humildes delante del Señor. Más claro, no puede ser. ¿Cuál es la idea aquí? ¿A qué se refiere con ser humildes delante del Señor? La idea aquí, amados hermanos, es reconocer nuestra pobreza espiritual y el hecho de que sin Dios no somos nada. Reconocer que delante de Dios somos polvo, somos ceniza, como dijo Abraham. Reconocer que en comparación con Dios no somos nada e imploramos su gracia y misericordia, recordando que no debemos ser orgullosos. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Y así lo enseñó Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 12, cuando dijo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo mismo nos dice Pedro en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, cuando dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo. En otras palabras, no podemos acercarnos a Dios con un corazón soberbio, como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor a Dios al momento de acercarnos a Él. Si realmente, amados hermanos, nos arrepentimos de nuestros pecados, de haberle fallado a Dios, de haberle desobedecido, de haber sido frío en las cosas de Dios, de no haberle amado con la intensidad que Él se merece, de no servir a su iglesia local, a la cual Él nos ha llamado a que la amemos, de haber quebrantado su mandamiento, de haber mirado y amado el mundo y las cosas del mundo, entonces no podemos acercarnos a Él sino con un corazón contrito y humillado. Yo te hago la siguiente pregunta. Supongamos que tú eres hijo de un gran hombre multimillonario. Y tú como hijo lo tienes todo. Te mandas un condorazo y te decides ir por vergüenza. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo vas a volver? ¿Reclamando tus bienes? ¿Cómo lo hizo el hijo pródigo? Arrepentido, humillado. Amados hermanos, no hay otra manera de acercarse a Dios. Y Dios nos ha dado una promesa y si lo hacemos así, dice que Él nos exaltará. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios nos exalta? ¿Cuándo se produce la exaltación? ¿Sabe cuándo? La Biblia lo enseña de muchas maneras. Pero aquí la exaltación es perdonar nuestros pecados.
limpiar nuestras almas, llenarnos de gozo y vestirnos con la ropa de salvación. Si hemos pecado contra Dios, hay una solución al mismo. Dios nos motiva en su gracia y en su amor a venir a Él con la promesa de recibirnos. ¿Cuál es el problema de hoy? Que las personas cometen un pecado y no vuelven a Dios. Mas Dios nos motiva a venir con Él y a Él con una promesa de recibirnos. Pero tenemos que venir a Él con un corazón contrito y humillado, en genuino arrepentimiento y con un corazón dispuesto a obedecerle libre y voluntariamente. Y esto es posible porque Dios da mayor gracia y gracia en Cristo Jesús a los humildes, no a los orgullosos. Para finalizar, la verdadera humildad, amados hermanos, es aquella que sin levantar los ojos al cielo y sintiendo en el alma la profunda miseria de la situación producida por el orgullo, apela a la obra redentora de Jesucristo en la cruz para restaurar y salvar. De ahí que el texto bíblico diga lo siguiente, Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, acerquémonos a Dios, sometámonos a Él y Él nos exaltará. ¿Cuándo? Cuando vayamos en arrepentimiento, cuando nos dolamos por nuestro pecado, cuando realmente retomemos esa relación que fue quebrantada por nuestra culpa. Yo le invito a usted que si usted está pasando dificultades, no pregunte el por qué, porque Dios le va a responder simplemente por tus actos, por tus hechos, por tu rebeldía, por tu soberbia, sino que vengamos delante del Señor y digámosle: Señor, aquí estoy. Ya sé cuál es la solución a mi problema y la solución eres tú. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración.